toda la alabanza para nuestro gran Dios. Porque no hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace nuestro gran Dios. Y una prueba de ello, hermano, eres tú. Sí, tú, mi hermano, una prueba de ello soy yo. Amén. Porque no hay, mis hermanos, Dios que pueda hacer las obras como las que hace nuestro Dios. Porque Él vino a cambiar y a transformar, hermano, todo aquello que estaba destruido, todo aquello que estaba perdido, todo aquello, hermano, que no daban un peso por él o por ella. Y eso somos tú y yo, hermano. Y es por eso que le glorificamos a Él. Es por eso que le reconocemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Porque no hay Dios como nuestro Dios. Porque no hay Dios como nuestro Dios, hermano. Verdaderamente, hermano. No sabemos dónde estaríamos. No sabríamos dónde estaríamos ahorita, hermano, si no lo hubiéramos conocido a Él. No sabríamos dónde, hermano. Algunos a lo mejor ya no estuviéramos, hermano. Pero por su gran amor y su gran misericordia, hermano, nos alcanzó. Nos alcanzó. Nos pasó de muerte a vida. Nos pasó de muerte a vida, hermano. Y Dios nos da vida y vida en abundancia. Dios nos da vida, hermano, y nos ha prometido esa vida eterna. Dios nos promete esa vida eterna, hermano. Grandes cosas el Señor ha hecho conmigo, hermano, y estoy alegre. Aleluya. Grandes cosas el Señor ha hecho y sigue haciendo conmigo, hermano. Estoy alegre. Yo espero que tú también, hermano. Y si es así, di conmigo: grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Digo, grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Estoy alegre. Grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Y estamos alegres. Estamos alegres, hermanos. Por eso le alabamos, le adoramos, le exaltamos, hermano. Le buscamos, disfrutamos, hermano, su presencia. Yo quiero invitarle, hermano, porque vayamos a la Escritura. Porque el Señor, hermano, una vez más quiere hablarnos. Una vez más el Señor quiere ayudarnos, hermanos. Quiere instruirnos. Quiere dirigirnos. Nuevamente, hermano, el Señor quiere recordarnos cosas tan importantes que muchas veces se nos olvidan. Efesios capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4. Vamos a leer del 31 y 32, hermanos. Vamos a ir leyendo, vamos a ir meditando en su palabra. Vamos a ir leyendo, vamos a ir meditando en su palabra. Oh, hermano, grande es nuestro Dios en toda la tierra. La palabra de nuestro Dios la podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, dice la Escritura: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Oh, hermano, en Cristo. ¿David? Buenos días, hermanos.
Dice la escritura, hermanos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Puede tomar su lugar, hermanos. A través de su palabra, una vez más el Señor quiere hablarnos. Mi hermano, por ahí tiene su boletín, y si no tiene su boletín impreso, por ahí lo va a tener en el WhatsApp, hermano. Pero el mensaje de hoy es una pregunta para todos, es una pregunta para ti, para mí, para todos los que hoy estamos aquí en la casa de nuestro Dios. Y hermano, la pregunta es: ¿ya perdonaste? ¿Ya perdonaste? ¿Ya perdonaste a aquel que te ofendió? ¿Aquel que te hizo mal? ¿Ya perdonaste? Pregunta como el mensaje de hoy. ¿Y a quién, hermano? Cada uno de nosotros sabemos a quién. Cada uno de nosotros sabemos a quién debemos perdonar. A quién sí hemos perdonado y a quién no hemos perdonado, hermano. Pero hoy el Señor, hermano, no quiere que nos vayamos de aquí, hermano, sin haber perdonado. Porque cuando tú y yo perdonamos, Dios envía bendición a nuestra vida, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Dios quiere enviar bendición a tu vida. Pero, hermano, tienes que perdonar. Es increíble cómo en ocasiones nos damos cuenta, hermano, en las familias nos damos cuenta, mis hermanos, de algunos cristianos y no cristianos, nos damos cuenta, hermano, que han estado peleados, hermano, con algún vecino, han estado peleados con algún familiar, han estado peleados con los padres, hermano, y en ocasiones han estado peleados por años. Han estado peleando por años. Yo no sé si hay alguien aquí así, hermano, pero no le voy a pedir que levante su mano. Pero Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere hablarnos hoy, mis hermanos. Y hermano, la palabra perdón, yo sé que todos los que estamos aquí, hermano, sabemos el significado de esta palabra del perdón. Sabemos, mis hermanos, que en ocasiones, mis hermanos, alguien se acercó y nos pidió perdón por habernos ofendido o haber hecho algo, hermano. Pero en ocasiones, mis hermanos, también tú y yo nos acercamos a alguien a pedirle perdón. Porque es necesario que cada uno de nosotros sepamos, mis hermanos, que necesitamos saber pedir perdón. Pero también, hermano, necesitamos saber perdonar. Pedir perdón y perdonar. Y es una palabra, hermano, que tristemente, desafortunadamente, hermano, en las familias, mis hermanos, hay falta de perdón. Y es increíble cómo al final, hermano, se da uno cuenta que fue una cosa insignificante, hermano, una cosa que decimos por ahí, no era para tanto, pero sin embargo pasaron días, semanas, meses, años, y estuve molesto o molesta. Estuve molesto con él o con ella. Así que, hermano, yo espero que en esta introducción estés pensando, hermano, si ya perdonaste a ese o a esa gente, hermano, hermana, en la fe, en la carne, a ese vecino, amigo que te ofendió, que te hizo algo mal. Oh, hermanos, tenemos que perdonar, hermano. Cuando nos piden perdón, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, hermano, como Cristo nos perdonó a nosotros. Como Cristo nos perdonó a nosotros, hermanos. Y por ahí Colosenses capítulo 2, hermano, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13 dice la escritura, mis hermanos, y a vosotros estando muertos en pecados
y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ese es el ejemplo que Él nos ha dado, hermano. Ese es el ejemplo que Él nos ha dado. Él nos ha perdonado, hermano, todos nuestros pecados. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él, hermano, confiados, cuando nosotros le creímos a Él, hermano, que si confesábamos nuestros pecados, Él era fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, hermano. Cuando tú y yo lo comprobamos, cuando tú y yo le fuimos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos perdonó. Él nos perdonó, hermanos. Y si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos ofenden? Así que de la misma forma en que Él nos perdonó, hermano, tú y yo también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Efesios 4:32, hermano, que leímos al principio, hermano, nos recalca algo, hermano. Después, mis hermanos, de haber orado, después de haberle pedido al Señor que nos quitara todo orgullo, hermano, que nos quitara todo orgullo, dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros. Antes sed benignos unos con otros. Y hay una coma, hermano, porque hay algunas de las cosas que está señalando. Sed benignos unos con otros, misericordiosos. Dice, perdonándonos unos con otros. Quiero recalcarlo, hermano, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero quizás, mis hermanos, hay todavía algunas preguntas en algunos. Hay algunas preguntas pero ¿a quién debo perdonar? ¿Cómo debo perdonar? ¿Qué debo de hacer? La palabra del Señor, hermano, nos dice que debemos perdonar, pero también las cosas nos dice que son las cosas que tú y yo debemos hacer, hermano. La pregunta es, hermano, ¿comprendes, sabes el significado de la palabra perdonar? Proverbios capítulo 19, versículo 11, hermano. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa, hermano. Muchas veces hemos sido ofendidos, hermanos, y en ocasiones han sido de palabras. En ocasiones, mis hermanos, hemos sido ofendidos también, hermano, por algún hecho. Y es necesario que tú y yo, hermano, podamos conocer lo que significa la palabra perdón y las consecuencias que lleva, hermano, si nosotros no perdonamos. Hermanos, porque perdonar es un acto de obediencia a Dios. Perdonar, mis hermanos, es un acto de obediencia a Dios, hermanos, mediante el cual, hermano, cada uno de nosotros podemos renunciar, hermano, al derecho de vengarnos o guardar resentimiento. Bueno, hermano, en el Antiguo Testamento pudimos ver, mis hermanos, en el tiempo antiguo, hermano, era ojo por ojo y diente por diente, hermano. Eso fue en el pasado, hermano. Eso fue en el pasado. Pero sin embargo, hermano, nuestro gran Dios envió a su Hijo para cambiar y transformar todo este mal pensamiento que se tenía antes, hermano. Y su honra es pasar por alto la ofensa, hermanos. Perdonar, quiero aclararlo, porque perdonar no es negar el daño que nos han hecho, hermano, sino decidirlo, hermano, sino decidir no tomarlo más en cuenta. No tomar más en cuenta, hermano, la ofensa que nos han hecho. Hechos capítulo 7, versículo 60, hermano. Dice la Escritura de la siguiente manera: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no nos tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho esto, durmió. Qué gran ejemplo, hermano, tú y yo podemos ver de Jesús. Qué gran ejemplo, hermano, tú y yo podemos mis hermanos, tener de Él. Y hermano, y que si Él, hermano, con su gran ejemplo, hermano, de hacer más que tú y yo también lo podemos hacer. Aún Él siendo el Hijo de Dios, hermano, estaba pidiéndole al Padre que no les tomara en cuenta lo que ellos estaban haciendo con Él. No les tomes en cuenta este pecado. Jesús los estaba perdonando. Jesús los estaba perdonando, hermano. Hermanos, Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y es por eso, hermano, que podemos tú y yo ver este gran ejemplo que Él nos dejó de perdón, de perdonar a aquellos que lo maltrataron, a aquellos que lo golpearon, a aquellos que lo supieron, hermano. Pero también es necesario que tú sepas, mis hermanos, que perdonar no cambia nuestro pasado, hermano. Perdonar no cambia nuestro pasado. Pero quiero decirte y quiero recalcarte dos cosas tan importantes, hermanos. Ya que perdonar no puede cambiar nuestro pasado, pero puede transformar completamente nuestro presente y nuestro futuro. Hermanos, perdonar no cambia nuestro pasado. Nuestro pasado ya quedó atrás, hermanos. Pero mis hermanos, tú y yo tenemos que ver que nuestro gran Dios, hermano, está cambiando nuestro presente. Y hermano, Él está ya cambiando nuestro futuro, que solamente Él lo conoce. Y es por eso que el apóstol Pablo, mis hermanos, escribió esta carta a los filipenses, mis hermanos, diciéndole también a ellos, hermano, que él también había sido por ahí maltratado, había sido perseguido, hermano. Y es por eso que también este ejemplo que Pablo les deja a los filipenses en el capítulo 3, versículo 13, hermano, diciéndoles, animándoles también a ellos, enseñándoles a ellos, mis hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, alguien te ofendió ayer, la semana pasada, hace un año, hace 5 años hacia atrás, mis hermanos. Alguien te ofendió, hermano. Dios habla a través de su palabra hoy y te dice: olvídate ciertamente de todo eso, déjalo ahí atrás y extiéndete a lo que tengo para ti. Adelante. Oh, hermanos, porque perdonar significa, mis hermanos, vivir verdaderamente los valores del reino de Dios, hermanos. A través de la Escritura somos instruidos, somos enseñados a perdonar, pero también, hermanos, somos enseñados a no pagar mal por mal, hermanos. Y quizás algunos de nosotros, mis hermanos, fuimos enseñados así, o quizás algunos de nosotros lo aprendimos de otros hermanos, de que si Él me la hizo, Él me la paga. Y quizás, mis hermanos, algunos de nosotros por ahí alguna vez nos dijeron: no te dejes, mira, mañana lo puedes encontrar aquí o allá, no te dejes. Hermano, no debemos pagar mal por mal. Después de la carta que también escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, hermano, versículo 17 al 21, hermano, les está enseñando, les está instruyendo, les está diciendo, hermano, las cosas que no deben de ser, hermano, las cosas que no le agradan a Dios, hermanos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, hermano, y lo hay una coma, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, hermano,
diciendo que en cuanto dependa de ti, cuando dependa de mí, cuando dependa de nosotros. No está diciendo que en cuanto dependa, oh hermano, de tu esposo, de tu esposa, en cuanto dependa de tus vecinos, de tus amigos, en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Y sigue diciendo, hermano, no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y lo aclara, hermano, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nos sigue diciendo, hermano, sigue animando, sigue enseñando en esta carta, mis hermanos, a los romanos. Dice la Escritura, oh hermano, palabra de nuestro Dios, versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Y hermanos, hay un punto y coma, porque dice, pues haciendo esto que dice la Escritura, hermano, pues haciendo esto que dice la Escritura, ascas de fuego montará sobre su cabeza. Y sigue siendo recomendaciones a través de esta carta en el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hermano, hoy tú y yo nos podemos dar cuenta, hermano, que esta carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos no la escribió hace un año, no la escribió hace 5 años, mis hermanos. Pero sin embargo, hoy, hermano, hoy en día podemos ver que se siguen viviendo situaciones como estas, hermano. A través del enojo, hermano, a través de la ira, a través de no querer perdonar o de no saber perdonar, oh hermano, a aquel que te ha ofendido. Pero es necesario que tú y yo podamos comprender hoy la palabra de nuestro Dios, de que no debemos pagar mal por mal, de que no debemos de vengarnos nosotros mismos, hermanos, porque es triste que hoy en día todavía, mis hermanos, estamos esperando el momento para vengarme de lo que me hizo mi hermano o mi hermana. Tristemente, hermano, en muchas de las ocasiones estamos esperando el momento para vengarnos. Ah, sí, me la hizo, se la voy a regresar. Me dio donde me dolió, le voy a dar donde le duele. Dice la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, hermano, que no debemos, mis hermanos, pagar mal por mal, que no debemos de vengarnos, mis hermanos. Y es más, hermano, dice, es más, a tu enemigo, si tuviera hambre, dale de comer. Oh, hermano. Y quizás alguno puede decir, oh, qué difícil es hacer esto. Oh, hermanos, no se trata de que tú y yo, hermano, que si lo queremos hacer o no lo queramos hacer, se trata, oh hermano, de que tú y yo queremos, haciendo la voluntad de Dios, le estamos agradando a Él, hermano. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, hermano. No seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien. Dice, vence con el bien, hermano, el mal. Así que, hermano, la palabra venganza no debe de estar en la mente, ni mucho menos en el corazón de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Eso no debe estar, mis hermanos, en nosotros, la venganza, hermanos. Y hermanos, y tú y yo quizás por ahí, hasta en programas que vimos en la televisión, hermanos, hasta ahí, hermanos, cómo podemos nosotros también ver, mis hermanos, que la venganza ¿nunca qué? La venganza nunca es buena. ¿Qué decía? Mata el alma y la envenena. Hermano, hacer eso es, mis hermanos, agradar a Dios, hacer su voluntad. No paguéis mal por mal. Hermanos, quiero decirles algo, hermano, porque muchas veces cuando tú no has perdonado a alguien
quiero decirte algo, no solo ese alguien sabe que no le has perdonado, sino los que se han dado cuenta, hermano, que tú tuviste un altercado con él, que tú tuviste un altercado con ella. Hermano, nos damos cuenta de que hay molestia, de que hay enojo, de que tu corazón está fracturado, está herido, está dañado. Hermano, corazón que no ha perdonado, se nota. Porque mis hermanos, porque podemos decir algo, podemos decir, sí, estoy bien, sí, ya te perdoné, David, pero mis actitudes están diciendo lo contrario cuando David sabe que lo veo y ve que cuando lo veo a él, hermano, mi cara se transforma así como que me la debes, David. Nuestras actitudes, mis hermanos, muchas veces dicen lo contrario. Así que, hermano, necesitamos tener un corazón sano. Necesitamos, mis hermanos, pedirle a nuestro Dios que sane nuestro corazón hoy, hermano. Si hubiese por ahí algo o alguien, hermano, que no has perdonado y que tus actitudes hacia él, hacia ella, te están delatando. Una persona, hermano, que no ha perdonado, guarda resentimiento, hermano, guarda amargura en su corazón. Y hermanos, la amargura en el corazón es muy peligrosa. La amargura en el corazón, hermano, nos hace tener, hermano, el estómago así, hermano. Espero que me entiendan. Hermano. La amargura, hermano, empieza a destruir tu propia vida. La amargura no solamente empieza a destruir tu propia vida, sino también empieza a destruir a los que están cerca de ti, hermano. Así que no guarde resentimiento, hermano. No guarde ningún resentimiento, hermano. La persona que guarda resentimiento, hermano, es una persona que no ha podido olvidar, hermano, la ofensa que se le hizo. No ha podido olvidar la ofensa que se le hizo, hermano. Y en la Escritura, mis hermanos, podemos ver también en familia lo que sucedió, hermano. A través de la Escritura, por ahí, en Génesis capítulo 27, 41, recordamos por ahí, mis hermanos, a Esaú, a Jacob. Podemos recordar, mis hermanos, que esto sucedió en familia, hermano. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué tremendo, hermano. La Escritura y la palabra de Dios no se ha escrito 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, hermanos. Muchos años atrás, mis hermanos, pero hoy en día podemos ver, hermano, que estas situaciones se siguen viviendo en algunas familias. Hermanos, en la carne, odiándose a muerte. Hermanos, en la carne, hermano, matándose entre ellos mismos. Qué triste, hermano. Quizás, hermano, en una situación que muchas veces al final se dan cuenta que no era para tanto, que se haya enojado, ofendido el hermano, la hermana o la persona. Oh, hermano. Una persona que no ha perdonado, hermano, sigue teniendo, hermano, relaciones dañinas, conflictivas con los demás. Hermanos, como él no ha perdonado, hermano, como hay amargura en él o en ella, no puede, hermano, el orgullo, la amargura no le permite acercarse al grupo que siempre está junto, hermano. Cuando ve a la misma familia, hermano, que 3, 4 hermanos de la familia se llevan muy bien, hermano, y conviven muy bien, pero él no puede entrar ahí, no ha podido entrar ahí porque hay por ahí resentimiento, hay por ahí amargura. Hermano, tristemente muchas veces pasa en las iglesias. Bueno, en esta no, en otras pasa en las
iglesias, hermanos, que de repente, hermano, hay en otras iglesias, hermanos, que no pueden entrar al grupo de la familia, que no pueden entrar al grupo de los varones, que no pueden entrar al grupo de los jóvenes, que no pueden, hermano, convivir, hermano, con los hermanos en la fe, porque hay resentimiento, porque hay amargura en ese corazón, hermano. Y es necesario, hermano, que hoy, si hubiese alguien así, hermano, Dios no quiere que te vayas así, Dios quiere que te vayas bendecido por Él, hermano. Y hermano, por ahí te di algunos ejemplos, mis hermanos, para que tú puedas saber si ya perdonaste o no has perdonado a aquel que te ha ofendido, hermano. Pero también, mis hermanos, cuando nosotros hemos perdonado a alguien que nos ha ofendido, hermano, cuando nosotros hemos entendido el mensaje de la palabra, hermano, que Dios nos ha dado, su palabra, cuando tú y yo hemos entendido que no debemos de pagar mal por mal y que no debemos de vengarnos, que nuestro enemigo, que si tiene hambre le debemos de comer, si tiene sed le debemos de beber, cuando tú y yo lo hemos entendido y comprendido, oh hermano, es entonces cuando tú y yo podemos orar por él o por ella. Hermanos, porque verdaderamente cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, oh hermanos, no puedes orar por él o por ella. Cuando tienes algo contra tu hermano o contra tu hermana y que se le ocurre al pastor decir, a ver, Eliud ora por David, y que Eliud le diga, no, pastor, por cualquier otro, menos por David. Oh, hermanos, es necesario, hermano, que nosotros que tu corazón sea sanado, que nosotros, mis hermanos, no dice la escritura, hermano, que nos esperemos a que él o ella venga y nos pida perdón para perdonarle, sino dice la escritura que tú y yo debemos perdonarle a él, hermano, aún sin venirte a pedir perdón, hermano, tú necesitas perdonarle para que sea sanado, mi hermano, para que puedas orar por él, por ella, porque él o ella necesita de tu oración. Él o ella necesita de tu oración para que Dios, hermano, cambie ese corazón duro de él o de ella por un corazón sensible, hermano. Amén. Es entonces cuando tú y yo podemos orar por esa persona, hermano, cuando tú y yo tenemos un corazón sano. Mateo 5:44, hermano, pero yo os digo, Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Hasta por ellos tenemos que orar, hermano, por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen, hermano. Oh, hermanos, porque cuando tú y yo hemos perdonado, mis hermanos, el recuerdo de ese daño que me hizo esa persona ya no nos duele, mis hermanos, ya no nos duele, hermano, ni tampoco ese recuerdo controla nuestras emociones, oh hermano, porque verdaderamente, hermano, Dios ha venido a sanar nuestro corazón. Dios ha venido a sanar nuestro corazón. Y hermano, a través del profeta Jeremías, mis hermanos, Dios habló. A través del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 17, hermano, dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿A cuántos de nosotros, hermanos? Yo creo que a todos, hermanos, Dios ha venido a nosotros, Dios nos ha dado sanidad, Dios ha sanado nuestras heridas, mis hermanos. Y sigue diciendo, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Mas yo haré venir sanidad para ti. Hermano, cuando esa bendición de lo alto ha venido sobre nosotros, se nota. Cuando hemos sido sanados, cuando le hemos permitido a Dios que Él sane nuestro corazón, se nota, hermano, se nota en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, hermano. Es más, se nota, hermano,
en nuestra forma de convivir, hermanos. Perdonar, mis hermanos, no solamente decir, sí, lo perdono ya, le volteo la cara, no, hermano. Perdonar significa reconciliarse, hermano, y tener una relación restaurada con él o con ella. Y hermanos, sabemos que todo esto solamente Dios lo puede hacer. Sabemos que Dios es el único que puede hacer, hermano. Él solamente puede restaurar nuestra vida y puede restaurar también a aquella persona a la que me ofendió, a la persona que yo ofendí. Solamente nuestro Dios, mis hermanos. Quizás algunos podemos decir, sí, Dios ha restaurado la vida de él y mía, la vida de ella y mía. ¿Qué podamos decirlo, mis hermanos? Hermanos, dice la Escritura, por ahí lo leímos, mis hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 18, hermanos. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, hermano, si es posible, cuando dependa de ti, hermano, depende de ti, hermano. Dios sabe que depende de ti, Dios sabe que depende de mí, hermanos. Estad en paz con todos. Estad en paz con el hermano, estad en paz con la hermana, estad en paz con el pastor, hermanos. Amén. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si Dios nos perdonó, hermanos, nosotros también tenemos que perdonar. Porque, mis hermanos, el perdón es un mandato, hermano. Y la reconciliación, hermano, es una posibilidad, hermano, que puede existir para que se dé la restauración en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermano, no solamente nos manda a perdonar, sino también, mis hermanos, nos enseña algo. La palabra del Señor también nos enseña a ser prudentes, hermanos. Nos enseña la palabra de Dios a perdonar, pero también nos enseña a ser prudentes, nos enseña también a ser sabios, hermanos. Y hermano, cuando hay una plática, cuando hay una plática de perdón y que hay una reconciliación, hermanos, por ahí tú y yo podemos ver que debemos también ser prudentes y también debemos ser sabios, porque en Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice la Escritura, hermano, que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, quizás podemos saber de algunos casos, hermanos. Quizás podemos poner algún ejemplo, hermano, de alguien que por ahí quizás nos haya robado algo, hermano, y que tú y yo supimos quién fue ese alguien, y fuimos y quizás le dijimos, oye, pues yo sé que tú me robaste, y esa persona, oh hermano, se arrepintió, esa persona te regresó lo robado, esa persona te pidió un perdón, hermano, y quizás por ahí puede haber sido algún vecino, algún conocido, hermano, como tú eres cristiano, como somos cristianos, tú y yo le perdonamos, pero hermano, es necesario que tú y yo, hermano, también, hermano, estemos con cuidado, viendo que haya sido un verdadero arrepentimiento de él. Y si, hermano, yo dejaba mi carro abierto y ese amigo que agarró algo que no era de él, que ya me entregó y me pidió perdón, yo sé que ese amigo, hermano, siempre anda ahí conmigo o es compañero de trabajo, yo lo perdono, hermano, pero yo también tengo que asegurarme, hermano, y cerrar mi carro y no dejar las cosas ahí, hermano. El avisado ve el mal, hermano, que se esconde. El avisado del mal, hermano, y es prudente y es sabio. Y Dios es el que nos hace prudentes y que nos hace sabios, oh hermano. Y quiero terminar con lo siguiente, hermano. Porque, hermanos, el perdón es como quitar el veneno de tu alma. Quiero repetirlo, hermano. El perdón es como quitar el veneno de tu alma. Hermano, muchas veces el no perdonar nos lleva a la muerte.
El no perdonar, hermano, el estar amargados nos lleva a la muerte, hermano. Pero hay buenas noticias, hermanos. Hay buenas noticias, porque la reconciliación, mis hermanos, es como abrir la puerta, hermano, para volver a confiar. Así que tenemos que perdonar siempre, hermano. Tenemos que perdonar siempre. Tenemos que perdonar siempre a aquel que nos ha ofendido, hermano. Y quizás alguno de ustedes puede decir, es que ella, es que él. Hermanos, también dice la Escritura, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 70 veces 7, multiplíquelo ahí en su casa. No, hermano, ¿cuántas veces debe de perdonar a su hermano? Debemos de perdonar, hermano, y debemos de buscar la reconciliación con esa persona, para que haya verdaderamente un verdadero arrepentimiento, hermano, y que en ese momento tú puedas orar por él, tú puedas orar por ella, pidiéndole a Dios un cambio real en él, pidiéndole un cambio real en ella. Oh, hermano. Así que, hermanos, el perdón no es una opción. El perdón no es una opción que Dios nos da. El perdón es un mandato de parte de Dios, porque hemos sido perdonados por Él, hermano. Por eso es que tú y yo estamos llamados a perdonar, hermano. Porque cuando tú y yo soltamos ese rencor, hermano, cuando tú y yo dejamos esa venganza en manos de nuestro Dios, hermano, nuestro corazón encuentra, mis hermanos, una libertad. Nuestro corazón, hermano, encuentra esa paz. Y en nuestro corazón, hermano, hay sanidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy, hermano. Porque cuando nosotros perdonamos, hermano, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y estamos obedeciéndole a Él, hermano, de que tú y yo debemos de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Así que, hermanos, quiero terminar con esto. Quiero terminar preguntándote, ¿ya perdonaste? ¿Ya perdonaste al que te ofendió? ¿Te has sentido ofendido de algo que dijo él o ella? ¿Ya la perdonaste? ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya lo perdonaste? Quiero invitar a que se ponga de pie hoy, hermano, porque muchas veces, aún en las mismas familias, hay falta de perdón, hermano. Aún en las mismas familias, mis hermanos, hay amargura en el esposo, en la esposa, hay amargura hasta en los mismos hijos. Y, hermanos, a través de la Escritura hemos visto, hermano, en el tiempo antiguo, hermano, en el Antiguo Testamento, de Saúl, de Jacob, la misma familia, a tal grado, hermano, de que había odio, había rencor, al grado de esperar el momento para matarle. ¿Ya perdonaste al que te ofendió? Tú sabes quién es. Tú sabes quién es al que debes de perdonar o a la que debes perdonar. Hermanos, a mí me gustaría hacer algo hoy, hermano. Me gustaría que si está tu familia aquí, puedan estar juntos en familia. Porque no podemos permitir, hermano, no podemos permitir que, hermanos, haya falta de perdón en nuestra propia familia. No podemos permitir que haya falta de perdón en nuestra propia familia. Porque traerá amargura, hermano, traerá división. Traerá amargura, traerá división y traerá destrucción. Así que si tu familia está aquí, acércate con él o con ella. Acércate con él o con ella, hermano, hermana. Aprovecha el tiempo. Tómale la mano a él o a ella. Tómale. Si es tu esposa, si es tu esposo, si son tus hijos. Debe de existir el perdón, hermano. Porque muchas de las ocasiones, hermanos, son malos entendidos. Muchas ocasiones son malos entendidos, hermanos, los que hay en la familia. Dios quiere que hoy tú perdones. Dios quiere que hoy tú perdones como Cristo te perdonó, como Cristo nos perdonó.
ojos un momento, hermano. Cierre sus ojos un momento. No tenemos nada que ofrecerle a nuestro Dios. No tenemos nada que ofrecerle. Solo ofrezcámosle un corazón, hermano. Ay, nuestro gran Dios está aquí con nosotros y entre nosotros, hermanos. No permita que el rencor llegue a su vida, la amargura llegue a su corazón, mucho menos que contagie a la familia. No paguéis mal por mal. Perdónale hoy a él, a ella. Y si no está aquí, tú dirás al Señor, yo le perdono porque he tenido meses, días, años esperando el momento para vengarme de él, de ella. Dígale al Señor, yo le perdono. Y dile a él o a ella, yo te perdono. Porque es un mandato de Dios. Porque Dios me manda a hacerlo. Si ha habido malos entendidos en tu familia, hay enojo. Y ese enojo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Ese enojo tiene que irse de tu vida, de tu familia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros